Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Mora y vamos a partir con esta cápsula número uno de inclusión laboral, en la cual vamos a partir con una cita de Daniel Cuncha, director de la CENADIS, en la cual indica que el proceso de inclusión no debe depender solo de una persona al interior de la empresa para concientizarla acerca del enfoque de los derechos de las personas con discapacidad, sino que debe formar parte de nuestra cultura organizacional. Necesitamos un cambio de paradigma. Y es por esto que vamos a partir conociendo el nuevo concepto de discapacidad. La ley 20.422, cual fue promulgada en el año 2010, habla de la discapacidad sobre aquella como que teniendo una o más deficiencias físicas, sea por causa mental, psíquica, intelectual, sensorial, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. A lo que se refiere es a que previamente el concepto de discapacidad se entendía como que la persona poseía de manera intrínseca la discapacidad al poseer una o más deficiencias físicas, neurológica, intelectual, sensorial, como los mencioné anteriormente, y lo que se busca bajo esta ley es cambiar ese paradigma, es cambiar la percepción de que la discapacidad la posee la persona, sino que la discapacidad se genera al esta persona interactuar con un entorno que no posee las herramientas que le permita a la persona acomodarse a esta realidad. Me explico, es como una persona que, ejemplo, se encuentra en silla de ruedas por paraplegia, necesita ir al banco y alcanzar a llegar hasta el segundo piso del banco, y en el banco solamente hay escaleras. La persona en este caso no es quien tiene la discapacidad se la está generando el entorno, al no poseer o entregarle a la persona herramientas para que ésta pueda estar en igualdad de condiciones respecto de otras personas. Y como les mencionaba anteriormente, les pregunto, ¿qué es lo que ven ustedes en esta foto? Podemos ver una persona en silla de ruedas que puede ser, como les mencioné anteriormente, por paraplegia, puede ser por una condición de salud quizás temporal, ejemplo, la persona puede haberse accidentado y no puede caminar de manera temporal, o puede ser incluso por un factor crónico de alguna enfermedad, ejemplo, artritis, artrosis, osteoporosis, y que no le permite a la persona poder moverse con regularidad con sus piernas y se encuentra en esta condición, está en silla de ruedas. ¿Cómo puede subir? La discapacidad no la genera la persona, no la posee la persona. La discapacidad la genera el entorno, al no entregarle las herramientas adecuadas a las personas para poder estar en igualdad de derechos, para ejercer algo tan básico como lo es su movilidad. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos un salvaescala. Vemos una persona que sí puede utilizar una herramienta de manera autónoma para poder llegar de un lugar a otro. Porque eso también es uno de los conceptos que yo considero que se ha generado durante los años, el hacer sentir a las personas como minusválidas, como menos válidas ante esta sociedad, al no estar en igualdad de condiciones con las otras personas a las que se les considera normales, por decirlo de una manera. Em, Porque si una persona se encuentra en silla de ruedas y quiere llegar desde un piso a otro y no existen este tipo de implementos, como lo mencionaba anteriormente, como un salvaescala, como un ascensor, como una rampa, las personas se veían obligadas a necesitar ayuda de otros y no a poder desarrollarse de manera autónoma. Y esto, de una u otra manera, va afectando la autoestima de las mismas personas que se encuentran en esta situación de discapacidad. Entonces, ¿qué es importante que se entienda desde este nuevo concepto de ley, desde este como nuevo paradigma que se quiere generar y que se implemente en las organizaciones y concientizar a las personas, a todas las personas de la organización, no necesariamente a aquellas personas que en este momento se encuentran haciendo el curso para poder ser gestor, sino a todas aquellas personas que van a interactuar y que van a formar parte de una organización con una persona que se encuentra con discapacidad? ¿Qué es lo que importa en esta ley? Lo que importa es, entre comillas, la discapacidad o las deficiencias físicas o mentales o sensoriales, como dije anteriormente,
o lo que afecta realmente a una persona para poder desarrollarse son los factores que limitan su autónomo desarrollo en el entorno. Claramente, esta es una pregunta que les van a realizar cuando ustedes se quieran certificar. Y la respuesta es una sola. Los factores del entorno son aquellos que están entorpeciendo en este momento que las personas puedan desempeñarse de manera autónoma. Entonces, es obligación nuestra el hacer sentir, apoyar y ayudar a las personas a que puedan tener un mayor desarrollo dentro de la organización, a que puedan desarrollarse de manera autónoma, a poder acomodar las cosas para que ellos puedan ejecutar sus tareas y sea adaptativo a sus necesidades. La evolución global del empleo de las personas con discapacidad se encuentra vinculada al cambio en el paradigma de la discapacidad. Antes, las personas si sufrían, ejemplo, algún problema, ejemplo, no sé, en su mano o de motricidad en su brazo, las personas eran evaluadas anteriormente por una comisión médica, por el COMPIN, y decían, no sé, perdió tal función, ok, esa función corresponde al 60% de su capacidad para trabajar, entonces esta persona ya no puede volver a trabajar. Y la declaraban incapaz para trabajar o la dejaban definitivamente bajo una ley de invalidez y a la persona, incluso en años muy tempranos de su edad, podían declarar que nunca más tenía el derecho o la capacidad de poder trabajar. Entonces, lo que necesitamos cambiar es el paradigma y este paradigma cambió. eh, bueno, ahora estamos viendo los tres paradigmas que se encontraban bajo esta lógica. El primer paradigma que había antes, que era el tradicional, como lo pudimos ver en nuestro video de introducción, las personas realmente no tenían derechos. No tenían derechos ni siquiera a la reproducción. En muchos países, como vimos anteriormente, no se les permitía casarse, no se les permitía tener hijos. Era un modelo en el cual la persona que tenía alguna deficiencia física era vista como una persona que había sido castigada casi que divinamente por Dios em, y no merecía ni siquiera un trato humano. Entonces, generalmente eran personas que tenían que vivir de la caridad y no tenían ningún tipo de capacidad para trabajar ni ninguna validez ante la sociedad. Posteriormente pasamos de este modelo tradicional a un modelo médico y rehabilitador, en el cual la persona partió siendo un receptor de prestaciones médicas, entonces se le pasó a ver como una persona enferma. Y lo que buscaba la rehabilitación era supuestamente normalizar a esta persona para poder hacerla calzar en la sociedad. De ahí es que partió el concepto de minusválido, porque era una persona entre comillas menos válida, pero ahora sí se le veía como persona. Entonces, por mucho tiempo se les entregó empleos que fueran mucho más limitados, diferenciados. Por mucho tiempo a estas personas, como vimos también en el video anteriormente, se les presentaba en ferias o en algunos lugares como para exponerlo em, como para que expusieran entre comillas sus malformaciones como un método de ganar dinero, como una manera muy burda y muy grotesca de que las personas pudieran adquirir em, trabajo. Y incluso este se mantuvo por muchos, muchos años. Y luego tenemos este nuevo paradigma social y de derechos, donde las personas son sujetos de derecho, tienen la capacidad de tener una ciudadanía plena, tienen derecho a voto, tienen derecho a voz, tienen derecho a prestaciones médicas, tienen derecho a la educación, tienen derecho a lo que cualquier persona desde que nace debería tener. em, Tienen derecho a una atención que sea integral, centrada en la persona, ya no solamente, ejemplo, se le entiende como un problema personal, sino como un problema biopsicosocial, en la cual la discapacidad resulta de una compleja interacción, como habíamos comentado anteriormente, con el entorno. Entonces, se generan empleos que pueden tener apoyo y ajustes razonables. Se ha avanzado mucho
en esta materia de derechos, ya que por lo menos hasta el año 2017 a las personas que se encontraban en alguna situación de discapacidad se les podía legalmente incluso pagar menos que la prestación mínima de empleo por trabajar con, entre comillas, una persona discapacitada. Estoy muy feliz porque desde el 2017 eso ya no es posible, pero por muchos años las empresas sí lo pudieron hacer. Bueno, el objetivo de esta ley de discapacidad es comprender que es el entorno quien genera la discapacidad, porque no provee a las personas de los ajustes mínimos para que puedan ejecutar sus tareas de manera autónoma en una organización o en su entorno en general. Como podemos ver ahora, si bien hemos avanzado mucho en esta ley y en este nuevo cambio de paradigma, de todas formas se continúan haciendo como una tipología o tipos de discapacidad, se sigue segmentando la discapacidad en estas cuatro grandes áreas. Tenemos la discapacidad física, que generalmente se basa en las personas que tienen una discapacidad en base a problemas con su estructura neuromusculoesquelética y la función de sus órganos y de sus sistemas. La discapacidad mental, que puede ser derivada a través de un problema intelectual de CI o psíquica de conducta. Tenemos la discapacidad sensorial, que es puede ser auditiva o visual. Y bueno, tenemos la discapacidad multidéficit, la cual presenta una combinación de necesidades físicas, médicas, educacionales y a veces socioemocionales. Como podemos ver en esta lámina, em, podemos observar que en kayak no hay paraplegia. Es una foto en la cual, si yo a ustedes les pregunto, ¿quién de las dos personas que está en el kayak es la que pertenece, es la que presenta paraplegia? Ninguno me lo podría decir de una manera acertada, porque no hay manera. Podemos inducir quizás una respuesta. No sé, algunas personas me podrían decir, yo creo que es él, porque tiene como los brazos más tonificados, entonces puede que ande en silla de ruedas. O algunos me podrían decir, puede que sea ella, porque él se ve como en un rol protector, etcétera. Pero la verdad es que en kayak no hay paraplegia. Y aquí queremos llevar con esta imagen es que la discapacidad no existe dentro de la persona. La discapacidad existe al esta persona enfrentarse a un entorno que no posee las herramientas y los recursos necesarios para poder entregarle la capacidad de funcionar de manera autónoma. Entonces, vamos a destacar como aspectos importantes de esta clase: deficiencia e invalidez no es igual a discapacidad. Deficiencia es lo que puede poseer una persona. Invalidez es un estado en el cual la persona ya ha perdido aproximadamente más del 70% de la capacidad de mover de su cuerpo, y eso no es discapacidad. Discapacidad, como lo dijimos, es cuando esta deficiencia se enfrenta a un entorno que no le entrega las herramientas para poder desarrollarse. Entonces, la normativa establece un procedimiento que va a calificar y certificar la discapacidad basada en tres aspectos: en el biomédico, en el social y en el funcional de la persona. La discapacidad la vamos a entender como un fenómeno multidimensional, donde la discapacidad se produce en la interacción de las limitaciones del funcionamiento de las personas, restringiendo así la participación de ellos y sus factores contextuales. Acá tenemos una lámina en la cual vamos a poder ver estos tres factores que interactúan entre ellos. Tenemos las funciones y estructuras, que son las deficiencias corporales, entre comillas, que puede poseer una persona o no. Luego tenemos las actividades que pueden tener esas personas y cómo se van a limitar en base a estas deficiencias corporales, y posteriormente su participación y cómo ésta puede ser restrictiva, em,
o no, dependiendo de las anteriores. Entonces, vamos a ver primero las funciones o las estructuras que pueden generar deficiencias corporales. ¿Por qué es importante esta lámina? Porque es importante que ustedes entiendan que discapacidad no quiero que lo vean solo como una persona en silla de ruedas o una persona con bastones. No es solamente em, como está en la letra F, neuromusculoesquelética y relacionada con el movimiento. No, la discapacidad se entiende entre todos estos aspectos. Puede ser mental y puede afectar la estructura corporal del sistema nervioso. Puede ser sensorial y de dolor y puede afectar el ojo, el oído y otras estructuras relacionadas. Puede ser de la voz y del habla, lo cual involucra también todas aquellas estructuras que están involucradas en voz y habla. Puede ser del sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio. Entonces quiero que amplíen su visión de discapacidad. Muchas veces a las personas les cuesta entender que discapacidad pueden ser muchos aspectos. Ejemplo, una persona que tiene un problema cardiovascular se encuentra, entre comillas, discapacitada quizás en relación con otra persona que no lo posee al tener que enfrentarse, ejemplo, a actividades que requieran un mayor esfuerzo físico o carga pesada. ¿Se entiende? Si es que no poseen las herramientas para poder ejecutar esta tarea de manera em, que su cuerpo físico no tenga que recibir tanto impacto. Puede ser inmunológico, respiratorio. También pueden ser afectadas las funciones del sistema digestivo, metabólico, endocrino, las cuales están relacionadas con el sistema digestivo. También pueden ser genitourinarias, reproductoras, como mencionaba anteriormente, las más conocidas neuromusculoesqueléticas y que están relacionadas con el movimiento, y también puede verse afectada a funciones de la piel y estructuras que son relacionadas a esta área. Ahora vamos a ver las actividades. Las actividades, entre comillas, es donde todas estas disfunciones que pudimos ver pueden, al mezclarse con el entorno, generar una discapacidad. Tenemos entonces que medir. La persona puede aprender, puede luego de aprender algo, aplicar el conocimiento que se le entregó. Entonces yo debo evaluar, la persona tiene esa capacidad de ejemplo de que si yo la someto a una inducción, yo la someto a una capacitación, como a cualquier otra persona dentro de la organización, puede posteriormente aplicar el aprendizaje que ha adquirido. Luego tengo que evaluar, ¿la persona es capaz de llevar a cabo tareas y demandas? Yo le puedo a esa persona entregar una lista de actividades que tiene que realizar durante el día o durante la semana o durante el mes, sea a corto o al mediano plazo, para que esa persona la pueda cumplir, llevar a cabo. Esa persona se puede comunicar, puede tanto establecer comunicación directa para poder entablar claramente cuáles son sus necesidades y también poder entender cuáles son las necesidades de sus jefaturas o de sus pares y poder comunicarse dentro de su entorno laboral. La persona posee movilidad, posee la capacidad de poder, em, ejemplo, no sé, si necesita ir a sacar una fotocopia, ¿puede hacerlo? ¿Puede generarlo de manera autónoma? Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que generar cuando nosotros vamos a contratar a una persona y tenemos que hacer un análisis de cargo y un análisis de la persona a la cual nosotros vamos a incluir. Porque nosotros, por mucho tiempo, se generó solamente una integración de la persona y se llegaba y se ponía dentro de un aspecto, dentro de una empresa, dentro de una cultura organizacional, dentro de un puesto de trabajo, y posteriormente se esperaba que la persona se adaptara. Pero la verdad es que si nosotros como empresa no somos capaces de entregarle a la persona las herramientas para que ellos puedan realizar sus tareas de manera correcta, esto genera mucha frustración, como les decía, va dañando la autoestima de la persona y también va generando en otras personas el concepto equivocado, porque el medio y las estructuras no están adecuadas para que la persona los pueda realizar. Ahí es donde partimos también por el autocuidado, la vida doméstica. Es responsabilidad de cada persona
el hacerse cargo de su salud. Yo no me puedo hacer cargo de la salud de la persona que yo contrate en el sentido de que cada persona es responsable de asistir a sus citas médicas, de tomar los medicamentos, de asistir a sus terapias y todo aquello que esa persona requiera para estar sano. Yo sí como organización puedo facilitar los recursos para que la persona, si necesita permiso, si tiene que ir de tal hora a tal hora, para poder gestionar que esa persona pueda llevar a cabo su vida de la manera más óptima posible y que pueda asistir a sus controles médicos. Pero es responsabilidad de la persona también el poder hacerse cargo de eso de manera autónoma. Luego tenemos las interacciones y las relaciones interpersonales, donde la persona pueda vivir una vida comunitaria, social, cívica. No es lo mismo em, muchas veces tener dos personas, aunque ambas tengan el mismo diagnóstico, incluso aunque ambas tengan la misma edad o tengan el mismo género, em, si es que una nació, no sé, en el sur de Chile, otra nació en Santiago Centro y otra nació en un pueblo muy alejado en el norte, porque la posibilidad de las personas para poder acceder a salud, incluso habla desde los factores y los recursos económicos. Entonces, su vida comunitaria, su vida social, su vida cívica, em, genera que las personas puedan tener una manera distinta de relacionarse. Y como lo decía, me adelanto un poquito, tenemos estos factores ambientales, como el ambiente nos ayuda a tener em, una mejor, em, un mejor pasar, un mejor vivir, y mucho de eso lo generan los productos y la tecnología. ¿Cómo? Ejemplo, personas que puedan tener afectada su visión. Hoy pueden decidir quizás cuánto brillo poder poner en una pantalla, poder acercar la imagen o poder alejarla. Esos son beneficios que, ejemplo, antiguamente, hasta unos 50 años atrás, quizás las personas no podían optar, no podían escoger. Entonces, ¿cómo los productos y las tecnologías pueden ayudar a las personas que presentan alguna discapacidad? Em, lo podemos ver, ejemplo, a través desde incluso un caso súper conocido, el de Stephen Hopkins, como él, quizás naciendo en otro país y con otros recursos económicos, quizás jamás podría haberse comunicado, porque la condición médica que él poseía hoy no le permite hablar em, de manera como entre comillas lo hacen la mayoría de las personas o gran parte de la población, que es a través de su garganta, de poder utilizar su faringe, sus cuerdas vocales. Él hoy no puede hacer eso em, y sin embargo posee un computador que tiene conectado electrodos, que tiene conectado a su cerebro, los cuales le permiten poder emitir su voz a través de un sintetizador digital en la cual él puede hablar, puede comunicarse. Entonces, como podemos ver, los avances y la tecnología pueden ayudar mucho, mucho a poder generar una mayor integración de las personas. También tenemos como el entorno natural y los cambios en los entornos derivados de la actividad humana. Y con esto me refiero al diseño universal. Cuando las personas, ejemplo, los arquitectos o las personas que diseñan calles, ciudades, edificios, casas, incluso programas de, de ahora de, no sé, de un celular, de un computador, aplicaciones, pueden ayudar a que las personas, a que sean integrativos, a que todas las personas podamos utilizarlos, a que sean simples, que sean de fácil acceso. Ejemplo, el otro día fui a una sucursal de una caja de compensación y me fijé que ahora los tótem, donde antes uno sacaba el número, ponía el root y sacaba un número, ahora se encuentran a una altura que es una altura que puede utilizar una persona perfectamente, ejemplo, desde una silla de ruedas. Porque anteriormente los tótems estaban con un numerador muy alto, entonces, claro, ellos no lo podían realizar de manera autónoma. Luego tenemos como
el apoyo y las relaciones interpersonales y también las actitudes que tienen las personas hacia la discapacidad genera cohesión, genera apoyo, genera sentirte cómodo. Y es por esto que, como partimos nuestro curso diciendo, se requiere de un cambio cultural, mental, a lo largo de toda la organización. Parte de la gestión, siento yo, que debe hacer este nuevo gestor de inclusión es poder sensibilizar a gran parte de nuestra organización respecto del tema de la discapacidad. Y es así como nuestros servicios, sistemas y políticas públicas tienen que ir cambiando y tienen que ir apoyando este nuevo cambio de paradigma. Acá podemos ver una nueva lámina, la cual tiene las estadísticas de la ley número 21.015, la cual es la de inclusión laboral. Estas cifras son del 30 de junio del 2022. Al 30 de junio del 2022 teníamos que se habían realizado 88.627 contratos, pero de los cuales se encontraban solamente 57.438 vigentes y 31.189 se habían terminado. ¿Por qué? Eso sería algo interesante que podríamos evaluar. ¿Por qué tenemos 31.189 contratos terminados? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esas empresas? ¿Cuál fue la verdadera razón? No todas las empresas, ejemplo, tienen implementado encuestas de salida donde nosotros podamos saber cuál fue la razón, sea por despido, sea por renuncia voluntaria, que las personas dejan una organización, porque quizás la organización puede tener una versión, pero la versión del trabajador, ¿cuál fue la razón? ¿No ejecutó las tareas que se le solicitaron? ¿Tenía esa persona realmente la capacidad y la autonomía para poder realizar las tareas que se le solicitaron? ¿O no las tenía? ¿O el ambiente no le entregó las herramientas adecuadas para poder realizarlas? Tenemos también que la distribución de los contratos según el sexo de las personas tenemos un 63,7% son hombres y un 36,3% son mujeres. Nuevamente, sale el tema de la brecha laboral de género entre hombres y mujeres. Tenemos muy pocas mujeres en la fuerza laboral. ¿Y por qué? Porque también hay discriminación. Porque muchas veces las mujeres son vistas como un problema. ¿Por qué? Porque se embarazan. Entonces las mujeres sencillamente son vistas desde la organización como un problema. Y eso también es discriminación. Entonces, podemos ver que a lo largo del país tenemos ejemplos, regiones como Arica y Parinacota, que tenemos solamente un 0,6% de integración, de contratos que presentaron integración laboral. Y tenemos la región metropolitana con un 49,1% de los contratos, la mayor cantidad. Entonces también existen muchas industrias que a veces se continúan resistiendo a poder integrar a personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Cuando hablo de situación de discapacidad me refiero a cuando son situaciones temporales y no crónicas o de manera permanente. em, Porque lo consideran un gasto que ellos consideran que es innecesario para poder adaptar sus instalaciones o sus mismos sistemas de trabajo o su propia cultura organizacional y generar un cambio. Entonces, es importante que al mirar estas cifras nos demos cuenta de que hay que continuar generando cambios. Eso sería nuestro módulo por el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí y los invito a partir hablando, partir visibilizando y poder tener
La capacidad de debatir, no todas las personas van a pensar igual que nosotros. Quizás dentro del curso yo dije algunas cosas y como es grabado, no me pueden decir, ¿sabes qué, Natalia? Yo pienso distinto. Pero lo importante de debatir es poder generar discusión y poder sacar el tema a flote y que se generen cambios y que se siga avanzando. Así que eso, un gusto de estar con ustedes.